Una noche más en este ciclo de entrevistas en Sala Lasarte y siempre agradeciéndole al maestro Julio Lasarte por la generosidad de cedernos no solamente este espacio, este escenario tan emblemático de la cultura, un epicentro de la cultura podríamos decirlo, sino también a sus invitados, en este caso a Pablo Félix Jiménez. Bienvenido, Pablo, a este ciclo de entrevistas. Y bueno, Me vos siento muy seguro, honrado de estar aquí sí, y muy sorprendido por esta actividad, en concreto esta cultural, sí, que no tiene parangón en ningún lado. no. Eh, Realmente acabas de ser testigo de lo que es la Sala de las Artes, ¿no? Música muchos sublime, años, eterna. muchos años de Sí, trabajo. sí, sí. Y esto se hace todos los días. O sea, mañana ya comienzan las actividades de la siguiente semana y así el maestro de las artes se prodiga para darle visibilidad, ¿no? A los escritores, a todos los escritores. Él los trata a todos con el mismo respeto, tratando de estudiar plenamente y profundamente su obra para poder darla de la mejor manera, ¿no? Y también rescatando, y vos como periodista cultural coincidirás conmigo, rescatando a aquellos escritores que han caído en el olvido, pequeñas ediciones, qué sé yo, del siglo pasado, de antes quizás también, autores universales, el ciclo de premios nobles, el ciclo de médicos, escritores, realmente es una variedad tremenda. Vos lo estás siguiendo en las redes y seguramente que haces una valoración de todo ese material. Por supuesto, y como todo periodista, lo que estoy haciendo es descubriendo cosas, porque no necesariamente hay que saberlas. Claro, Por no. eso somos muy curiosos. Sí, sí, sí. Y yo comencé tarde con la literatura y con el periodismo también. Me hubiese Sí. gustado comenzar a los 20 años con la literatura y haber descubierto el periodismo también, Claro, porque no sabía que fuera tan interesante sí, sí. el género periodístico. Y sos un periodista cultural muy, muy importante en la región y especialmente un referente allí en Catamarca. Yo también sigo tu trabajo. ¿Cuándo se despertó esta vocación por el periodismo? En la pandemia, cuando conocí a un escritor correntino, Gustavo Adolfo Ojeda, el periodista me conocía mis poemas sin que yo sepa, sin que lo haya difundido para todo el lado, ¿no? Claro. Sabía más que yo. Qué bueno. Y claro, cuando él me envió por correo, me envió libros de escritores correntinos, porque él es un comunicador. Entonces no me envió lo que él publicaba de sí, De sí sino, mismo. claro, y en la poesía yo al comienzo no lo entendía porque era una poesía que rescataba muchos personajes, Claro. él como periodista, y después me di cuenta, claro, que era comunicación, porque a veces hacemos una introspección de sentimientos, de lo que nos pasa, pero otra cosa es retratar la vida de los otros Claro. y traer a la memoria a colación y mantener vivo el recuerdo de personas que dieron mucho eh, para el pueblo, digamos, como podría ser lo que estás haciendo tú, lo que hace Julio, que es prácticamente a pulmón, ¿no es Sí, cierto? es una tarea de todos los días, Eh, sí. Titánica, digamos. Sí, sí. O sea, Vos no si entendés porque vos tuviéramos, también lo si haces. tuviéramos que pagar cada una de estas cosas sería carísimo, Claro. imposible. Así es. ¿Y la literatura cuándo llegó a vos? Porque llegó antes que el periodismo. Sí, yo diría que el ADN de mi escritura son las cartas, el género Ah, epistolar, muy bien. ¿sí? Porque yo soy tucumano, me van a ver en Catamarca, catamarqueño por adopción, pero sufrí mucho al pasar a Catamarca, Sí, entonces el vínculo era epistolar. claro. Entonces, ya en aquel tiempo escribía, pero eso no iba al sobre, sino que volvía a reescribir hasta que las ideas estén claras, el chamullo esté perfecto, Y recién, y eran cartas kilométricas.
pero y guardaba esas cartas y los borradores, por así decir. Y el destino, en uno de los robos que suelen haber, perdí todo eso. Mirá, porque el género epistolar realmente es un género que en un momento dado era muy popular, muy utilizado. Y bueno, ahora con la tecnología, te mando un WhatsApp, te mando un mail, ya ni siquiera se pueden guardar, porque bueno, por una cuestión de memoria se los va borrando. Y eso se pierde, ¿no? Y se pierde esa memoria de la escritura, ¿no? De esa escritura que había en su momento. Y eso es temprano. Después hay un gran periodo que me gustaba la matemática y todo eso. Pero en el... Hiciste un paréntesis por la matemática. Largo. Y después en 1995, 99, sí, empecé lentamente a escribir, ¿sí? Y en 2014, cuando estuve en Ushuaia, a raíz de la diferencia que hay sobre lo que sabemos sobre los indígenas en el NOA, ¿sí? En Ushuaia era otra historia. Entonces empecé a tomar nota, salieron algunos cuentos, y de ahí recordé que estaba escribiendo y digo, no, tengo que pisar el acelerador. Y eso es lo que hice. Bien. ¿Y qué salió? Y salió, digamos, el género lírico, ¿no es cierto? Cuento, novela, y después tuve la suerte de sumarme a la SADE, hice unas diplomaturas, y me hicieron sacar teatro, o sea, drama, género drama. O sea que después de ese paréntesis te desquistaste vos. Poesía, cuento. Claro, pero yo me siento que no estoy completo porque, ¿cómo podría decir? Realmente se necesita tiempo. O sea, tendría que haber comenzado a los 20 años. Sí. Así que yo considero que yo lo que estoy escribiendo es inacabado, insuficiente, si se quiere, para lo que yo quisiera escribir. Ah. O sea, por ejemplo, a mí no me sale la poesía clásica. A mí me gustaría que tenga rima perfecta. Me gusta la musicalidad. Claro. Entonces, cuando leo poesías clásicas, me encantan. Siglo de Oro español, por ejemplo. Claro, entonces, y bueno, y cuando empiezo a desburrarme, por así decir, sobre todo el bagaje cultural desde el Siglo de Oro español hasta nuestros días, realmente es un abismo tan grande que yo digo, falta muchos años y años, pero finalmente, cuando me preguntan para qué escribir, hay algunos que dicen que no es una comunicación la poesía, pero para mí sí. Para mí es cifrar, ¿sí? En forma rítmica, si se quiere, cuando es poesía o cuando es cuento, pero siempre estamos contando algo, ¿sí? Es como que nuestra cabeza está trabajando y eso que le llaman musa, son las horas de sueño donde la cabeza sigue funcionando y uno se levanta inspirado, escribe y parece que uno lo hizo de un tirón. Pero son cosas que uno va decantando con los años, ya sean con experiencias propias o ajenas, cosas que se van condensando, por así decir, y uno escribe. Después uno aprende que la otra tarea es la corrección. La corrección porque sale como en bruto, ¿sí? Entonces el maestro debe saber que ensaya, ensayo, hasta que sale perfecto. Y son pequeños detalles, pero que hacen que sea todo armonioso y que no haya ruido. Y eso es lo maravilloso. Y también, como Borges decía, que por un lado que no hay que, no es la palabra que usó Borges, pero sería como, no hay que travesearlo mucho al texto, porque se pierde lo que uno genuinamente quería decir de primera intención. Pero sí lo suficiente como si es para potenciar eso que estamos diciendo, a través de metáforas, y ahí estaríamos hablando
de por qué no es un lenguaje directo, por qué tienen que haber metáforas, por qué tienen que haber juegos de contrarios. Y es porque si yo digo, estoy triste, ustedes pueden entender y conceptualizar que estoy triste, por ejemplo, o estoy alegre, pero difícilmente les pueda contagiar lo que realmente siento. Entonces, por eso, en los versos o en los cuentos hay una introducción, un nudo, un desenlace, hay una búsqueda del clímax, Sí. ¿sí? Que es por una acumulación, por una acumulación de metáforas, ¿sí? Imágenes que van haciendo como un subidón, digamos así, y el declive, ¿no es cierto? Porque hay que, como uno dice, hay que esperar el momento para hablar. Cuando uno tiene que hacer alguna petición o alguna recomendación, uno dice, no lo puede decir en seco, ¿sí? Porque entra por el oído y sale por el otro, mientras que si uno encuentra el momento adecuado en la conversación y se va acercando lentamente el tema, rinde mejor la comunicación. Tal cual, como lo dices vos, y esa tensión que dice que se construye en el cuento, el maestro le ha explicado mucho con los triángulos de Freytag, en donde la tensión va creciendo y llega a un punto en donde después ya viene decreciendo, ¿no? Va sumándose Es como el ese punto que epílogo, es el a veces, clímax, sí. y el epílogo ya baja la tensión, ¿no? Y bueno, la ventaja que tenemos nosotros los periodistas culturales es que si nos dicen algo que no sabemos, no tenemos problemas en decir, bueno, no sabemos, porque yo tenía un jefe en el diario El Siglo que decía, si no entienden algo, pregunten al entrevistado, tiene que quedarle claro para poder escribir. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando estamos entrevistando a alguien o cuando tratamos de darle forma a las cosas, ¿no? ¿Y cómo haces para digamos, tener un equilibrio entre lo periodístico y lo literario en el trabajo, digamos? Bueno, al comienzo, ¿Tenés horario? no, al comienzo lo primero que pensé era de que no me estaba dedicando a la escritura para hacer periodismo. Pero después dije, no, también es importante esto que estoy haciendo, ¿sí? Porque, digamos, la comunicación, ¿sí? El poder ver tantos escritores que hay y que yo como periodista voy descubriéndolo a cuentagotas, pero ahí se nos escapa. Entonces, en el curso que estuve haciendo en ASADE, que lo lidera Berta Bilbao Richter, que es una mujer que se formó en Salta, es hermana de José Bilbao Richter, que escribió, ya que estamos en Tucumán, el fantasma tucumano de la libertad, que es un libro que novela al cura Muñeca, ¿sí? Y de Alfonso de la Muñeca. Sí. ¿Sí? Bueno, ella lo que dice, me estoy yendo un poco del tema, dos cosas dice, que la literatura nuestra saldría mejor al exterior si hubiese la suficiente cantidad de críticos, y que los escritores deben asumir también esa crítica, ¿sí? De que puedan hacer reseñas como ensayos. Entonces, aquellos escritores que se sientan capaces de hacerlo, y además porque se puede aprender, todo se puede aprender, que asuman ese rol, porque hay muchos libros que salen sin reseña, por ejemplo. Entonces, desde el exterior, para saber qué van a importar, mejor dicho, desde las provincias de Argentina, tienen que saber qué es lo que se está diciendo sobre esas obras, pero qué es lo que pasa. Los estudiantes de letra en las universidades apuestan mucho a los consagrados porque es la forma más rápida y sin riesgo de aprobar, ¿sí? Donde hay más datos con que trabajar. Entonces, salvo algunos escritores que están estudiando letra, Sí.
¿sí? Y que se comprometen y van digamos, a los certámenes literarios, que ese es otro de los gran faltantes. Faltan que los estudiantes de letras conozcan Sí, cómo va surgiendo la literatura, coincido. ¿no es cierto? Coordinar con los profesores que envían a sus estudiantes Sí, sí. A a todas investigar, a conocerlo a los escritores, ¿no? Creo que hace falta que se trabaje mucho en materias como literatura regional, en donde realmente se haga un canon de los escritores de la región. Bueno, en eso vos que sos Bueno, periodista cultural, vas en conociendo algún momento los se escritores. discutía el tema del canon, si Sí, canon o no canon. Y a mí me sí, parece que sí tiene que haber un canon, tiene una que haber un brújula. canon regional, un grupo de escritores que se vayan seleccionando, vayan pasando por un tamiz y se diga, bueno, este escritor es representativo de la región y se lo puede estudiar en los claustros universitarios, ¿no? Un compañero mío de letras que, bueno, sabía que yo era escritor, me dijo una vez que al único canon que yo podía aspirar era el colchón. Pero bueno, es una opinión atendible, ¿no? Todas las opiniones son atendibles. Así que, y vos, Pablo, ¿qué libros tenés publicados? Tengo 2 libros publicados en digital porque no me alcanzó para publicar en papel en su momento, que es Tensando la cuerda y Porque soñamos, Ah, bien. que recoge los textos prácticamente sin corregirlos mucho en el sentido de que quise que tengan la impronta de mi comienzo. Claro, Inclusive en la forma, porque ahora yo lo leo y digo, cambiaría esto, pero claro. quería que quede así. Entonces, porque Tensando la cuerda y porque soñamos, es una afirmación, porque soñamos, Tensando la cuerda y porque soñamos, todos esos textos están en la misma línea temporal. Pero yo los separé porque al morir mi hermano, ¿sí? Hay muchos textos que tienen que ver con la muerte, con el duelo, ¿sí? Con la reconciliación, con el decir por qué, el reniego, digamos, después la añoranza Ujú. y después la reconciliación en el sentido de terminar el duelo, ¿no es cierto? Esa parte está más o menos marcada, es en Tensando la cuerda. Y bueno, y porque soñamos, traté de sacar lo que tenían que ver con el amor, con la relación de pareja, ¿sí? Y lo puse ahí. Tú Muy me bien. preguntabas cómo empecé a escribir. Y yo te dije con las cartas. En Porque soñamos, por lo menos, me viene mal la memoria y caigo en la cuenta de que están me dirijo a alguien, Claro. ¿sí? Yo no digo, por ejemplo, eh, mi mujer se ha marchado, ¿sí? Busco, bla, bla, bla. Te has marchado. Es como que va al Hasta lector. ahí, está, sí, es el Entonces el lector. lector es el depositario, porque yo pienso que un mensaje es al lector, no importa si es hombre, si es mujer, pero es para el que lo lee, Claro. ¿sí? Más o menos así. Bien, bien. Y nos da pie para ya hacer la última pregunta. El título del segundo libro nos da pie para preguntarte ¿qué sueña Pablo Félix Jiménez? ¿Qué sueño? A veces tengo preocupación por el país, pero podría resumirlo. En, en la pandemia nos pudimos comunicar con mucha gente de otros países ¿Sí? y ver que hay realidades que son parecidas, digamos, finalmente. Eh, pero me parece que, me van a matar, pero me parece de que el universalismo, no tan solo en cultura, sino en las prácticas del hacer, de cómo se hacen las cosas,
¿sí? Que sea transversal en el mundo. O sea, se habla de globalización, pero económica. Claro, Pero claro. ojalá hubiera una globalización educativa, o sea, que todos pudieran tener el mismo grado de educación, el mismo grado de oportunidades, que las leyes también sean parecidas en todas partes del mundo y todos estuvieran bajo la ley, estén igualados bajo la ley, igualados bajo la educación, ¿sí? Y hemos hecho mucha literatura que va como divorciado con el hacer. Como que el hacer, como que la tecnología o el hacer fueran malos porque pueden ser mal empleados. Claro. Pero una palabra puede ser mal empleada y no por eso vamos a renunciar a la literatura. Una palabra puede matar como cualquier arma, ¿sí? Puede ser muy destructiva la palabra. Entonces... Y puede dar felicidad. sí. Por eso, a la hora de decir, de escribir, debemos ser conscientes de ese poder y usarlo con responsabilidad, porque no sabemos dónde caen las palabras. Y a veces nosotros, sin darnos cuenta, transmitimos nuestras fobias. Está bien, ¿sí? Está bien, me parece que está bien, pero tiene que haber un despertar. No se lo podemos exigir a un escritor que tenga 20 años, que tenga 30, ¿sí? Porque ¿qué puede saber de la vida una persona así, en ese estadio? Entonces, cuando llegas a ciertos años y ya peinas canas, te das cuenta de que ojalá no hubieras escrito tal cosa y que deberías escribir y censurar y callar algunas cosas que no suman, porque lo que hay que hacer es que sumen. Y, por ejemplo, Gilgamesh, que es uno de los primeros textos que se tienen en tablillas de hace 4.500 años, el héroe pasa por distintas peripecias, pero finalmente la moraleja que deja esa escritura en esto de buscar la inmortalidad es que finalmente lo que nos sobreviven son las obras, ¿sí? La casa, los hijos, ¿sí? Lo que dejamos para la posteridad. Esa es la llama que con la que debemos alumbrar, seamos albañiles, seamos pintores, seamos bailarines, seamos escritores, es sembrar para las generaciones futuras. Porque nosotros nos vamos a ir, ¿sí? Pero va a quedar la llamita del aporte que hemos hecho como pequeñas hormiguitas acá, ¿sí? Y nada, esa es la preocupación que tengo. Ese es tu sueño, enorme, enorme, pero muy bueno. Y bueno, espero que nuestros seguidores del canal de YouTube de Diario Cuarto Poder hayan sabido valorar esta entrevista, este diálogo tan hermoso que hemos tenido. Pablo, te agradezco a vos, te agradezco que hayas venido de Catamarca. Y bueno, los invitamos a seguir estas entrevistas y a seguirlo a Pablo Félix Jiménez en su tarea también periodística y también en la literaria. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a ti.